Buenas tardes, Bueno, compañeras, compañeros. Como dijo el compañero Tomás, les agradecemos que silencien todos los micrófonos al hacer una actividad virtual, así nos podemos escuchar. En principio les enviamos un cálido saludo y un agradecimiento por la presencia de quienes van a exponer y extender el mismo a todos los que se conectaron. ¿Y qué es lo que hoy nos convoca? Nos convoca el recuerdo. Hoy es un día de memoria, un día donde estamos juntos con la voluntad de transmitir lo que fue la lucha militante del pueblo peronista. Y a través del recuerdo vienen las consignas de esa época: pan, paz y trabajo, luche y se van. Hoy, a 39 años de aquel martes 30 de marzo de 1982, revivimos lo que se constituyó como el primer mojón político para derrocar a la dictadura genocida. Ese día el movimiento obrero organizado con la CGT Brasil encabezada por el compañero Saúl Ubaldini convocó una marcha donde se logró una gran manifestación a Plaza de Mayo y a otras plazas de todo el país, con la misma consigna. El resultado de esa manifestación fue una desmedida reacción del gobierno militar, con una represión salvaje en la Plaza de Mayo y en las demás plazas de nuestra patria. Como consecuencia de esa violencia, en Mendoza fue asesinado el compañero Benedicto Ortiz, todos los dirigentes de la CGT fueron encarcelados y contamos con más de 1000 detenidos. Los acontecimientos posteriores llevaron a ocultar la demostración de miles de trabajadores, pero para quienes nos sentimos parte del movimiento obrero, el 30 de marzo no es un día más, sino es un hito que ha profundizado nuestras convicciones y es un ejemplo de lucha para todos los trabajadores y para todo el pueblo. Resaltamos que se inició esa marcha con una consigna básica y pacifista, la cual genera un gran cambio. El régimen no volvió a ser igual. Las y los trabajadores habían puesto en contradicción su legitimidad. Era Cristina, que está silenciada. Bueno, no me escucharon, compañeros. No, el último pedacito se escuchó. Bueno, en definitiva, los trabajadores y las trabajadoras habían puesto en contradicción la legitimidad de esa dictadura genocida y aceptaron un golpe de facto, y fue la movilización la que dio inicio al fin de esa dictadura militar. Por esto, quienes creemos en la importancia, el protagonismo y la vitalidad del movimiento de las y los trabajadores, queremos desde el Centro de Estudios Laborales participar en esta recordación de ese 30 de marzo y en especial distinguir a su líder, el compañero Saúl Ubaldini. A partir de esto queremos iniciar el panel con el testimonio de un protagonista esencial de esa jornada histórica. Así que lo invito a Nacho a que compartamos este pequeño video, por favor. El 30 de marzo de 1982 también tenemos nuestros héroes. Fue una jornada de gloria. Paz, pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el compañero José Benedicto Ortiz. Otros heridos, gran cantidad de detenidos, bárbara, salvajemente apaleados, entre los cuales también estábamos nosotros.
Bueno, fueron momentos muy difíciles, donde lógicamente los sindicatos en su mayoría habían sido intervenidos. La CGT no solamente intervenida, sino que tendía a desaparecer a prestos de cambio en la legislación laboral, compañeros perseguidos, compañeros muertos, compañeros desaparecidos, compañeros que tuvieron que emigrar. Y lógicamente, los cuadros de segunda línea de aquel entonces fue los que los tuvieron que ir buscando todo aquello que hiciera a demostrar que el sindicalismo, aún con la dictadura, seguía firme. Bueno, después de cómo seguir, ¿no? Después de escucharlo a Saúl con tanta emoción. Pero como buenos militantes seguimos en la historia y seguimos escuchándonos los testimonios de nuestros compañeros invitados. El CED tiene el orgullo de presentar ahora al compañero Norberto Galazo. Norberto, nacido en Buenos Aires, es investigador, periodista, político, militante, ensayista, historiador, revisionista. Es autor de más de 50 ensayos, antologías, estudios históricos, políticos y diversas investigaciones. En 2014 fue declarado embajador de la cultura en Argentina y simultáneamente se ha dedicado a la organización de núcleos políticos y culturales, y aún hoy es un activo orientador del Centro Cultural Enrique Santos Discépolo. Lo abrazamos y lo recibimos con un aplauso a nuestro querido Norberto. Gracias. Muchas gracias por el aplauso. Sé de quién viene. Y muchas gracias también por la invitación, que significa para mí una tremenda alegría en participar con los compañeros en este recuerdo. Creo que los aspectos principales de la lucha contra la dictadura se centran precisamente en ese 30 de marzo de 1982. Y creo también que habría que decir que frente a una dictadura sanguinaria, bárbara, que fue tremenda y que venía llena de odio por el avance popular que se había producido desde el Cordobazo en adelante y después del triunfo electoral del 11 de marzo, nos encontramos con que no hubo la suficiente acción de parte de los partidos políticos, diríamos. Y si tuviéramos que decir quiénes fueron los que enfrentaron decididamente a la dictadura, son el sector de los trabajadores más combativos, que es el que representó el compañero Saúl Baldini como secretario general, y las madres de Plaza de Mayo. Esto es nada más que un reconocimiento, y en el caso de los acontecimientos en sí, creo que, bueno, lo que ya mencionaba el compañero Gualdini fue lo que se produjo. La dictadura se instauró, intervino la CGT, intervino sindicatos, persiguió, mató, asesinó a 30.000 compañeros de lucha. Y como siempre también cooptó algunos traidores que hubo, como los de la CNT, que fueron sindicalistas complacientes, entre los cuales cabría recordar a Triaca, por ejemplo, Barrio Nuevo también,
y otros más que ni vale la pena recordarlo porque todos los conocemos en su trayectoria lacayuna y de entrega a la patronal y a las dictaduras. Pero el sector más importante de los trabajadores, el más combativo, generó en principio el grupo de los 25 y después generó ya un paro importante en abril del 79, fue el primer paro activo, y después el paro que fue de julio del 81, que fue el segundo paro activo con movilización, y después el tercer paro, que fue el más importante, que fue el 30 de marzo. En lo que a mí respecta, yo venía de haber incursionado durante unos años en el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, que lideraba Abelardo Ramos, con el cual me había peleado en el año 71, no en las ideas, sino en las partes organizativas y en el manejo político. Bastante profético porque si los libros de Ramos conservan importancia, su final con el menemismo fue bastante lamentable. Y entonces a partir de ese momento actué más como un publicista, un francotirador que se acercaba a los gremios más combativos, que estaban en mejores posiciones de lucha y que no claudicaban. Recuerdo especialmente la estrecha relación con Alfredo Ferrarese de Farmacia, con la gente de ATE, como acá hacía referencia al compañero, en el caso de Rosario, al cual viajé varias veces, invitado por Coaliaro, el sindicato del tabaco, Erigón, por supuesto Raimundo Ongaro, que había sido amenazado y había tenido que exilarse en ese momento, y en lo que sería anecdótico, porque yo actuaba solitariamente, diríamos, participé en el día del 30 de marzo, concurriendo al centro, como uno más, acercándome a algunos de los gremios más conocidos y que venían sosteniendo el enfrentamiento con los usurpadores del poder, que respondían, por supuesto, a los sectores más reaccionarios de la clase dominante y del imperialismo. Y que estaban dispuestos, algo que en ellos es permanente, a dejarse guiar por el mayor de los odios y caracteres sanguinarios, como los que predican algunas personas todavía que pertenecen a esos sectores, aunque ya bastante desprestigiados, ¿no? Concurrí, estuve con varios compañeros en las marchas del paro general activo que se realizó en ese momento. Como hecho anecdótico, me ocurrió algo singular porque me encontré con Beatriz Arlo, en la cual desde su revista Punto de Vista habían hecho algunos comentarios, algunos libros míos. Ella en ese momento estaba en una posición, de las varias posiciones que tuvo, que eran mejores que la que tiene últimamente, por supuesto. Y entonces estábamos conversando de Cerrito y Sarmiento, creo, cuando se vino la fuerte represión que dio lugar a una corrida de por lo menos 2 cuadras hacia el oeste, porque no había posibilidad de enfrentar esa fuerza desencadenada brutalmente por la dictadura. Por supuesto que no creo que le sea agradable este recuerdo a ella. Después yo le tuve que refutar algunas cosas en una polémica donde le anticipé años atrás: ¿qué te pasa, Beatriz? No pensaba que iba a terminar con La Nación, con Perfil y con
las últimas intervenciones que ha tenido. Pero bueno, dejemos eso porque los intelectuales en Argentina han sido en general cooptados por la clase dominante, salvo las excepciones que sabemos, de Scalabrini, Jauretche, Hernández Arregui y tantos otros. Entonces allí no fue muy importante, porque no podía hacerlo alguien que personalmente interviniese allí y hubiese un aspecto importante de la manifestación, pero sí fue una participación que la recuerdo como una de las, digamos así, conductas más consecuentes. En realidad traté de ser consecuente siempre, pero cuando se desencadenaban estos procesos de represión era bastante difícil frente a la barbarie de los dueños del poder. Así que tengo el recuerdo de una multitud impresionante, de un paro activo como deben ser los paros, no en la casa, sino en las calles. Ahora la pandemia nos ha complicado porque nos impide la movilización popular, como es la característica fundamental del movimiento popular, ¿no? Ahora han llegado en determinado momento a ocupar las calles sectores de derecha, que ahora ya se han convencido de que no tienen argumentos y entonces después de las barbaridades que dijeron, negar que la Tierra es redonda o que el virus existe, por ejemplo, ahora ya se reducen a explicitar su odio cuando pueden en la televisión al servicio de periodistas que lamentablemente los hombres de los elencos más conocidos han traicionado sus viejas posiciones, nos dejan un reducto en los medios de comunicación bastante estrecho, pero que igualmente nos permite con la verdad y con el espíritu de lucha y de combate que hemos tenido y que mantenemos, tener la certeza de que este proceso difícil, en el cual se ha debido recurrir a un frente muy amplio que a veces uno se desconcierta con ciertas actitudes que no son las que realmente, por ejemplo, estábamos esperando, pero que son producto del frente amplio que hubo que hacer para derrocar a los grandes plutócratas como Macri, que eran la expresión del poder, eran la expresión de los buitres de la deuda externa, eran la expresión del Fondo Monetario sosteniendo con una deuda impresionante a un gobierno que era un gobierno totalmente entreguista y de los cuales ahora mismo algunos de ellos del Fondo Monetario, parece que se avergüenzan y reconocen que ellos se excedieron en el apoyo a ese gobierno. Bueno, lo cierto es que es muy saludable encontrarnos con tantos compañeros que vienen de aquellas luchas y que mantienen su espíritu en favor de una Argentina mejor, que saben identificar claramente dónde está el enemigo principal y dónde están los aliados transitorios que tener a veces para exponer al poder real, que no es generalmente el poder que surge de las elecciones simplemente, como lo ha dicho claramente el otro día Cristina, sino el poder de los medios hegemónicos monopolizados, el poder de las grandes multinacionales que controlan el mercado monopólicamente, el poder también de los grandes países a través de sus embajadores que invitan a los intelectuales argentinos para que vayan disfrazados de cowboy el 4 de julio a festejar la independencia de los Estados Unidos. Y entonces creo que vivimos un momento muy difícil, pero soy muy optimista. Después de muchas luchas donde participaron compañeros
están aquí mencionados y tantos otros y tantos han desaparecido, creo que las próximas elecciones legislativas van a permitir consolidar el poder en los lugares institucionales como para poder avanzar decididamente en la destrucción de todas estas infamias que hemos sufrido durante 4 años y poder recuperar el destino de una Argentina hacia Latinoamérica, hacia la igualdad social, hacia el recupero de todas las grandes banderas que sostuvieron nuestros grandes patriotas, especialmente a partir del 17 de octubre del 45, ¿no es cierto? Entonces, bueno, solo puedo decirles con respecto a ese acontecimiento que es uno de los recuerdos más importantes de mi vida, como algunas participaciones eventuales que he tenido con vinculaciones después con Néstor o con Cristina, o haber presenciado tanto de lejos, aunque he recibido una carta de Perón en determinado momento, que la tengo en un lugar reservado, y bueno, y que es una gran satisfacción entonces un acto como este. No quiero excederme más porque pienso que los que fueron verdaderos protagonistas, no un solitario acompañante, como fue en mi caso, mal acompañado además del acompañante, los verdaderos protagonistas son los que recordarnos anécdotas y acompañarnos de esta reivindicación de la clase trabajadora que una vez más, a través de toda la historia y a partir de su formación como clase trabajadora industrial, el 17 de octubre del 45 en adelante, con el Cordobazo, por supuesto, y con tantos otros acontecimientos de lucha, conserva, se convierte en el custodio principal del futuro de los argentinos y de América Latina. Les agradezco mucho y un abrazo para todos. Muchas gracias, Norberto. Siempre estamos aprendiendo y es un lujo tenerte con nosotros. Te queremos mucho y te agradecemos que estés con nosotros. Después te mandamos un choripán. Bueno. Bueno, ahora, como en el orden que de nuestros expositores, para mí también es un gusto presentar al compañero Gonzalo Chávez. Gonzalo, que es nacido en La Plata, es el director nacional del Departamento de Formación del Centro de Estudios Laborales, es un compañero formado en las filas del movimiento obrero, es historiador, escritor, autor de libros como Masacre en la Plaza de Mayo, los del 45, los del 73, Rebelde Acontecer, ha escrito documentos, artículos, es el compañero que nos dice que el peronismo no tiene historias, tiene leyendas. Desde entonces, Gonzalo Chávez reparte su vida entre la pasión política, la investigación histórica sobre la poesía, sobre el peronismo y sobre la pintura. Así que, Gonzalo, te paso la palabra, queremos escucharte y te mando un abrazo virtual. Estás muteado, no te escuchamos, Gonzalo. Ahí sí. Gracias. Ahora sí. Ahora Gracias, sí, ahora Cristina. sí. Gracias, Cristina, por tu presentación y gracias a los compañeros por estar. Muchas gracias a los compañeros por participar del panel y a las compañeras. ¿Sí? Las palabras de Galasso, la verdad que me fortalecen, porque son palabras hechas desde un lugar de paz, de tranquilo, de futuro. Galasso habla de la historia como si hablara de su familia, ¿sí? Con una convicción y una perspectiva interesante, más que interesante, ¿sí? Y bueno, le agradezco eso, que sabe
ofrecer y que sabe sí, un tipo de resquemores. El 30 de marzo de 1982. ¿Sí? Ese es el título de este encuentro. Con la consigna Paz, Pan y Trabajo, la CGT de Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini, convocó a un paro nacional y movilizaciones en todo el país. En Capital Federal, las columnas tenían como objetivo ocupar la Plaza de Mayo. En su intento de llegar a la plaza, se producen enfrentamientos que duran 6 horas. 6 horas entre marchas de los manifestantes y represión de la policía y las fuerzas de seguridad. Se calcula que en esa movilización estuvieron más o menos unas 50.000 personas. Los datos son estimativos, pero no es de extrañar, no es una frase alocada esta. Si tenemos en cuenta que en la movilización de San Cayetano en el 81 hubo 40.000, que el paro del 27 de abril del 79 convocó a 1.500.000 trabajadores, que el paro del 81 convocó a 1.600.000 trabajadores. No solamente en Buenos Aires se movilizó, también se movilizó en Tucumán, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en Neuquén, en Mar del Plata y en La Plata. Desde los balcones del centro de la ciudad de Buenos Aires se alentaba a los manifestantes, que coreaban: se va a acabar la dictadura militar. En Mendoza, la represión se cobró la vida de un compañero, Benedicto Ortiz, un trabajador de una empresa muy conocida, del cemento muy conocida de Mendoza, y bueno, es una de las víctimas que tuvimos que lamentar. El 24 de noviembre de 1980 se reconstruye la central sindical y se forma la CGT de Brasil, nombre que adopta por el lugar donde estaba instalado, que era sobre la calle Brasil, en el sindicato de camioneros. ¿Sí? Ese es un momento también que indica el resurgimiento de las regionales de CGT, que van a tener un papel muy importante en el resurgimiento del movimiento obrero, como lo tienen ahora en este nuevo proceso de reunificación y consolidación de los sindicatos y las centrales sindicales. Hubo una resistencia sindical organizada. Digo esto porque parece absurdo que tengamos que seguir reafirmando la existencia de una resistencia sindical organizada, porque hay muchos que lo niegan, ¿sí? Y hay muchos compañeros que yo he hablado con ellos y que no le dan la importancia que tuvo, ¿sí? Y fueron protagonistas. Me parece que nosotros tenemos que insistir y reafirmar. Hubo una resistencia sindical organizada durante todos los años del proceso de reorganización nacional. 8 paros y movilizaciones ejecutó, ¿sí? Desde el grupo de los 25 primero y después de la CGT de Brasil. 8 paros. Siempre se dice por ahí que Ubaldini le hizo 13 paros a la democracia. Sí, le hizo 13 paros a la democracia, pero no lo escucharon, no lo escucharon. Y también lo que no se dice es que Saúl Ubaldini le hizo 8 paros y movilizaciones a la dictadura militar. Cuando muchos dirigentes políticos o, o sindicales estaban debajo de la cama. ¿Sí? Saúl Ubaldini supo pararse y convocar y movilizar. La democracia está en deuda con Saúl. La democracia está en deuda con Saúl. La resistencia a la dictadura hoy tiene muchos padres. Yo no sé si hay un padre de la resistencia sindical, pero Saúl tiene un protagonismo importante en esto. Y me parece que no lo podemos olvidar. Los trabajadores también estamos en deuda con Saúl. Es una figura a reivindicar, es un faro. Saúl es un faro, ¿sí? un dirigente
para aprender, ¿sí? Pero bueno, pasaron 39 años de esa gesta gloriosa, del 30 de marzo de 1982. 39 años. Y pasó mucha agua bajo el puente. El capitalismo financiero hoy día no solamente trastocó las estructuras económicas y sociales de nuestra sociedad, sino también que está cambiando la configuración de la clase trabajadora. Hay una nueva configuración de la clase trabajadora. Y es difícil abarcarla de una sola mirada. Si queremos tener un panorama más preciso sobre lo que está sucediendo, podemos decir que hay tres franjas de trabajadores. O podemos diferenciar tres franjas de trabajadores. Hay una primera franja que son trabajadores con empleo y con derecho. Una segunda franja que son trabajadores con empleo y sin derecho. Y una tercera franja que son trabajadores sin empleo, sin derecho, sin salario y sin un patrón visible. Todos ellos, todos los que tienen trabajo, los que tienen empleo y los que no tienen empleo, forman parte del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras. Todo el que vive de su trabajo o la que vive de su trabajo es un trabajador. Un compañero brasileño, sacerdote, él muy conocido por nosotros, Frei Beto, dijo lo siguiente: no hay hombre que quepa en sí mismo, ni sociedad sin utopía. El hombre es él y su sueño. Tenemos que reconstruir un proyecto de nación, crear un mito movilizador. Ese lugar está vacante desde hace mucho tiempo. Hay que construir un mito movilizador que convoque a las mayorías nacionales. Y eso es un proyecto de nación soberana, con justicia social e independencia. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muy constructivo el mensaje y coincido por lo menos con él. Bueno, ahora tengo la satisfacción de compartir con una compañera que está participando con nosotros y es un lujo y una satisfacción presentarla a la compañera Susana Santomingo. Susana es secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Empleados de Comercio, coordinadora de la Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Confederación General del Trabajo, CETI-CGT. Participó en múltiples batallas por la ratificación de los convenios 138 de la edad mínima para el empleo y por la ratificación del convenio 182 de las peores formas de trabajo infantil, convenios de la OIT, y también participó en la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en los órganos sociolaborales del Mercosur y representa a los trabajadores del CONOSUR en lo que se llama Punto Focal, Iniciativa Regional por una América Latina y Caribe Libre de Trabajo Infantil, coordinada por la OIT. Además de otras actividades más, Susana. Es un lujo tenerte y escucharte. Así que el micrófono es para vos. Bueno, muchas gracias, compañeros. Lo primero es agradecerle al CEL la oportunidad de compartir esta mesa con todos estos compañeros. Acá, en este grupo, hay muchísimos años de militancia. Y también entre los compañeros que se han conectado para participar. Fundamentalmente me parece que lo que podemos decir que en este grupo y en esta mesa que fue convocada, hay compañeros que no han claudicado en la lucha,
hay muchas historias de lucha. Con relación al 30 de marzo del 82, no tengo cosas heroicas para contar. Solamente, la verdad que volver a rememorar esa etapa después de 39 años me trajo a la memoria una serie de cuestiones, ¿no? Por empezar, mi papá, ¿no? Mi papá fue de la resistencia peronista y vivíamos en La Matanza. Entonces, por ahí tuve la suerte de poder compartir todas esas etapas y esas gestas también con mi viejo, que era muy peronista. A veces con contradicciones, ¿no? Porque teníamos a veces diferencias sobre nuestra forma de ver el peronismo. Pero fundamentalmente lo que quiero rescatar acá es alguna vivencia, ¿no es cierto? Nosotros veníamos de muchísimos dolores y transitábamos muchísimos dolores, la pérdida de muchísimos compañeros, y muchos de nosotros que veníamos de la juventud peronista teníamos una situación a veces como de soledad, ¿no? Y cuando empezó a perfilar Saúl, empezamos a sentir que había alguien que se parecía a los trabajadores, se parecía mucho a los trabajadores, y que de alguna manera desde una posición diferenciada, a lo mejor porque nosotros, claro, nos habíamos querido comer los chicos crudos y veníamos de una derrota estratégica. Pero verlo a Saúl, y desde ese lugar de humildad, desde ese peronismo con visión de no abandonar la identidad de clase, con esa actitud de compañero, digamos, nos empezó a dar cierta esperanza. En la convocatoria del 79 no me fue posible participar porque venía muy embarazada, entonces no pude participar del 79. En el 81, yo me acuerdo que en la charla doméstica, también con mi viejo y con un par de compañeros, esta convocatoria de Pampas y Trabajo fue una convocatoria aglutinante. No planteó, si bien estaba implícito, por supuesto, la pelea contra la dictadura y qué sé yo, pero fue como una convocatoria de sumar. Y frente a San Cayetano, yo me acuerdo que mi viejo decía, este pibe es muy inteligente, ¿no? Decía mi papá, este pibe es muy inteligente, qué sé yo. Entonces, esta cuestión del 81, donde hubo un número de compañeros importantes y donde se sumaban muchos compañeros, algunos que veníamos muy golpeados y muy vapuleados por la pérdida de nuestros compañeros y por los que permanecían en la cárcel, etc. Ese 81, a pesar de la situación y de los temores, ¿no es cierto? Sentíamos que nos encontrábamos. Esto de estar en la calle y encontrarse, éramos alrededor, creo que Gonzalo dijo 40.000, éramos más o menos ese número de compañeros. Ahora, lo del 30 de marzo del 82 fue como una esperanza de recuperar la ofensiva. Y yo me acuerdo en ese momento que mi viejo dijo, vayamos por separados, porque acá va a haber represión, y si no vos me vas a estar mirando a mí, yo te voy a estar mirando a vos, ¿no? Entonces yo me fui con un grupo de compañeras, 4 o 5 compañeras, fuimos, y el recuerdo que tengo, por momentos trataba de recuperar algunas cuestiones y algunos relatos, porque hay una parte de la historia de ese 30 de marzo que está escrita con el número de detenidos, con la gran represión, pero trataba de recuperar estas vivencias, ¿no? Con las compañeras, antes de participar, muchas, creo que todas éramos madres, entonces aparecían estas contradicciones. Sabíamos que iba a haber represión y la verdad que nos sentíamos convocadas
para estar en esa movilización, pero por otro lado, ¿viste? Estaba esta contradicción que teníamos los niños pequeños y todas estas cosas. Y por ahí lo sintetizamos, me acuerdo, y me acuerdo con una compañera que no era una intelectual, era una compañera de La Matanza y muy del pueblo, ¿no? Y dijo, chicas, compañeras, si no participamos nosotros, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Y si perdemos, y bueno, perdieron muchos compañeros, pero esto sin lucha no puede ser. Entonces fuimos, y la imagen que tenemos, por lo menos con alguna me conecté estos días, ¿no? Para decir, ¿te acordás de las cosas que hablábamos, qué sé yo? La imagen que tengo es que es esto que dijo Gonzalo también, que estuvimos como 6 horas y que deambulábamos y dábamos vueltas y andábamos, ¿viste? Venía la policía y reprimía y qué sé yo. Entonces, en esas idas y vueltas, por ahí el sentimiento era como que recuperábamos la ofensiva. Este sentimiento de, por un lado, de estar con los compañeros y compañeras en la plaza y en la calle, y por otro lado, sentir que por fin alguna batalla le empezábamos a dar a la dictadura. Si bien en el 79, bueno, en el 79 el paro fue como acatado más por el conurbano, digamos. Lo del 81 fue como hasta medio místico, te diría, pero lo del 82 fue este sentimiento de ganas de abrazarnos y de reencontrarnos, porque también con algunos compañeros en el fragor de la represión y de la dictadura nos habíamos perdido, no nos habíamos podido encontrar. Estábamos muchos de nosotros defendiéndonos de esa dictadura, preocupados porque no sabíamos qué había pasado con algunos compañeros, y en esa movilización nos encontramos muchos en el 82. Algunos cruzándonos, porque venía la policía, daba vueltas, qué sé yo. Había servicios también, ¿no? Pero nosotros ya estábamos bastante entrenados en detectar los servicios. Lo que me parece de esto, que coincido con Gonzalo, y de paso aclaro que Gonzalo siempre ha sido para mí un prócer, ¿no? Siempre lo he admirado muchísimo. Coincido con Gonzalo que tenemos una deuda con Saúl. Tenemos una deuda porque Saúl, primero que encabezó la lucha en nombre del movimiento obrero, y los demás lo seguimos a Saúl. No, a lo mejor si hubiera salido otro líder, pero Saúl fue muy importante para nosotros. Por supuesto, en esa época había otros compañeros, no estaba Germán, había otros compañeros, pero Saúl, desde ese lugar de la CGT, de la calle Azopardo, nos convocaba. Y nosotros, que veníamos de la Juventud Peronista y que veníamos con muchas broncas, porque teníamos tantos compañeros presos y algunos ya desaparecidos, es como que nos empezábamos a reconciliar, porque muchos de nosotros que veníamos del movimiento obrero no éramos albergados por la CGT, no nos sentíamos abrazados, no nos sentíamos reconocidos. Entonces a veces teníamos esta situación de soledad. Y por supuesto que sobre esto hay múltiples interpretaciones, porque esto tiene un valor subjetivo también, ¿no? Es cómo se sentía cada uno, desde qué lugar lo miraba, de qué manera lo vivenció. Cuántas cosas, pero cuántas cosas perdimos en esa derrota, en esa dictadura. Por eso hoy, digamos, y en el transitar del tiempo y después de 39 años, valoro personalmente el reencuentro con tantos compañeros y la posibilidad de militancia con tantos compañeros, algunos jóvenes. Con los compañeros de la WOLRA tengo la suerte de ser considerada una ladrillera más, entonces eso para mí es uno de los honores que tengo en toda esta etapa. Pero quiero decir también
sin la idea de ser chupamedia, que Luis Cáceres me hace acordar mucho a esa humildad de Saúl. Luis Cáceres me hace acordar desde su actitud de sumar, desde su humildad, desde esta convicción de ser como son los compañeros, de no ser un dirigente distante, me hace acordar mucho a Saúl. Una forma, digamos, que por ahí el compromiso sería retomar esto que plantea Gonzalo y decir de qué manera reivindicamos como corresponde a Saúl Baldini. Porque en ese momento, en el 79, en el 81, había que sostener esa posición. Había que tener mucha convicción. Saúl, según me han contado, dormía a veces en distintos lugares y era muy cuidado por los compañeros. Pero se cuidaba, pero se jugaba todo el tiempo. Y además defendía en el territorio de los derechos. No fue fácil. Lo que vino después, y ya termino para dejarle lugar a los compañeros, lo que quisiera decir es que, bueno, el momento actual, este momento que nos toca, creíamos que habíamos vivido muchas cosas, pero esto de estar corridos por una pandemia, por un virus que es invisible, un enemigo invisible, de todos modos que este enemigo invisible no nos impida ver a los enemigos visibles. Creo que estamos en un camino, y en esto también Paulón y tantos compañeros, tenemos claro que tenemos que trabajar en unidad. En unidad con una identidad. La unidad, como está muy claro, bastante claro dónde está el enemigo, haber vivido la llegada de Macri al gobierno con todas las cosas que hizo, fue una derrota muy dolorosa, pero también un aprendizaje. La falta de unidad del peronismo, sobre todo, y del campo popular, nos puede llevar a otra derrota. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo de todas las centrales sindicales, que es, sobre todo en las líneas intermedias, tenemos claro que en el territorio y en la lucha tenemos que generar unidad. Que esta no es una unidad retórica ni ficticia, es una unidad en la lucha y en todos los territorios. A veces la lucha no tiene piedras, pero nosotros tenemos que estar instrumentados para dar las batallas que tenemos que dar. Y una de esas batallas muy estratégicas es la batalla cultural. Así que en honor a Saúl y a todos los compañeros de la mesa, comprometámonos a dar esta batalla y a seguir fortaleciendo la unidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Y seguimos fortaleciendo la unidad con esta mesa que para nosotros es un lujo y un orgullo. Y en especial tenemos el agrado de estar y de presentar esta noche al compañero Carlos Pancho Gaitán, que es un compañero que tiene el mérito de conformar y ser parte de la mítica resistencia peronista. Nacido en Córdoba, estudió y trabajó en las industrias aeronáuticas y técnicas del Estado, IAME. Se incorporó al movimiento sindical en el Sindicato Argentino de Obreros Navales. Fue miembro de la conducción del MRP, participó de la CGT de los Argentinos, vicepresidente de la Federación Mundial de Trabajadores de la Industria, fue el primer secretario de Derechos Humanos del Partido Justicialista y fue autor del libro La resistencia, el peronismo que yo he vivido. Así que, Pancho, bueno, escuchamos,
Y Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Gracias por invitarme. La verdad que participar en un evento de esta, una mesa de esta característica con tantas compañeras y compañeros que son ejemplos de lucha es un honor. Yo no participé del 30 de marzo, estaba en el exilio desde el año 77, pero por supuesto que preocupado por nuestros problemas y además militando en el exterior, seguíamos con preocupación todo lo que pasaba en nuestro país. Y realmente una constatación que creo que todos podemos compartir y que todos de alguna manera, sobre todo los más viejos que estamos acá, que no comenzamos la lucha ese día, podemos constatar y podemos testimoniar. La lucha de los pueblos es una continuidad histórica. La lucha de los trabajadores nació con los trabajadores y con el trabajo. Y a nosotros nos tocaron circunstancias muy particulares porque en el año 55, el derrocamiento del gobierno del presidente Perón, fue el segundo, diría yo, intento serio de llevar, de cambiar nuestro país, de llevarlo a las áreas del imperialismo y de la dominación capitalista. El golpe del 76 fue la profundización de ese fenómeno. Ayer, por ejemplo, ayer me refiero al 29 de marzo, al día de ayer, se cumplieron 61 años de la declaración de la puesta en vigencia del Plan Conintes. En realidad el presidente Frondizi ya lo había establecido bastante tiempo antes con un decreto secreto, pero el 29 de marzo de 1960 ese decreto se hizo público y implicó la detención y la represión de miles y miles de trabajadores. Gremios enteros en algunos casos, como el caso de los ferroviarios, como el caso de los bancarios, que fueron reprimidos, enmarcados en este decreto. O sea que la lucha es una continuidad y nosotros, muchos de los que estamos aquí, algunos tengo el honor de participar con Gonzalo desde aquellos años, con las particularidades del peronismo, que a veces discrepamos y a veces coincidimos, pero que estamos inmersos, una cantidad de compañeras y compañeros, realmente en lo que es la esencia de la lucha del peronismo, que para nosotros es la esencia de la lucha de la clase trabajadora, que fue el actor social fundamental que eligió Perón para su propuesta ideológica, política y de realización. Por lo tanto, esta es lo que otras cosas que podemos testimoniar para nuestros compañeros más jóvenes, para los que hoy asumen la posta de seguir estas preocupaciones, es que el golpe del 76 fue un golpe distinto a lo que había pasado anteriormente con las Fuerzas Armadas en nuestro país. O sea, fue un golpe de nuevo tipo, porque ahí se produjo una unificación, se impuso una unificación en la conducción de todas las fuerzas militares, policiales y represivas. Hubo una conducción unificada que no podían ni siquiera los militares que pudieran tener disidencia escaparse de ese fenómeno. Se dividió el país en zonas y en subzonas, con comandantes que en cada área, con responsabilidad específica, y un fenómeno nuevo que todavía hoy nos genera tremendas discusiones, que fue el surgimiento de la represión ilegal. Aquí hay compañeros con muchos años de experiencia y coincidirán conmigo que los primeros desaparecidos o reprimidos ilegalmente, que quedó
públicamente demostrado, fueron de la época de Lanuse, del año 71, cuando mataron en San Juan al matrimonio Bert y su esposa, si mal no recuerdo, Damisetic, que trajo como consecuencia la represión a Maestre en Buenos Aires, y a su esposa. Maestre se resistió, peleó y lo mataron ahí. Su esposa quedó desde ese momento desaparecida. Eso fue en el año 71. Como fue la muerte y la desaparición del doctor Martín, un abogado laboralista que era de la CGT de los argentinos, y que al pobre cliente que en ese momento estaba atendiendo, un paraguayo de apellido Centeno, también desapareció. Se lo llevaron junto con el destinatario de la represión. Pero otro dato más, porque estas cosas viejas son buenas para rememorarlas, no para dolernos de ellos, sino para ubicarnos exactamente cómo viene esta pelea. El general Onganía, siendo el dictador del país, participó de una reunión en los Estados Unidos. Acá el profesor Norberto Galazo seguro que puede darnos muchas más fundamentos en eso. Cuando se dispuso a nivel continental de lo que se llamó las fronteras ideológicas, las fronteras interiores ideológicas. O sea, cambió la doctrina de los militares. Ya el principio de la organización militar no era la defensa del país en contra de un hipotético adversario externo, sino que la frontera ideológica determinaba que la pelea estaba en cualquier país con los tipos que en función de los pensamientos políticos e ideológicos que tuvieran eran amigos o enemigos de los tipos del poder. Esto viene de entonces nosotros a veces confundimos estas cosas y creemos que algunos, como dice el cuento del cine continuado, que la película empieza cuando yo llego. Esta película lamentablemente es compleja, difícil, y hoy todavía la seguimos sufriendo, porque estamos viviendo una situación muy compleja en el campo internacional. La lucha del movimiento obrero se expresó con distintas formas, matices, expresiones según los momentos históricos, con contradicciones. Tenemos muchas contradicciones. Esta es una debilidad que nosotros tenemos, que no somos capaces de superar, identificar las contradicciones principales de las contradicciones secundarias. Y a veces nos peleamos definitivamente por cuestiones que son importantes y son diferencias, pero que son matices, versus los problemas fundamentales que tienen los trabajadores, que tienen los pueblos, que tienen los sectores populares. La expresión de la conducción de Saúl fue un momento extraordinario. La verdad que coincido con lo que se ha planteado acá. Gonzalo creo que nos ha dado una línea de pensamiento y trabajo muy, muy sólida y muy clara. Yo tuve la suerte de conocer y ser amigo de Saúl. Participamos juntos en cursos que se daban en la CGT en aquellos años. Y fuimos parte de un conjunto de compañeros que fuimos amigos. Y como se dijo aquí, como dijo recién Susana, una de las características de Saúl era esa característica de tipo humilde. Realmente Saúl era un compañero de base, era un trabajador, era un militante de alma, y por supuesto no era ningún tonto. Lo demostró conduciendo el conjunto del movimiento obrero con habilidad. Incluso aportó cosas novedosas, las cosas que Saúl nos enseñó en la conducción, que siempre, y Luis Cáceres, que está ejerciendo ahora la conducción del sindicato, sabe que se nos presentan situaciones no fáciles, complejas, de difícil resolución, y que a veces hay que resolver en la soledad del poder, como se suele decir. En ese aspecto, la lucha del 30 de marzo fue, como ya se dijo aquí, el comienzo del fin de la dictadura militar. Pero es bueno, que creo que eso lo señaló Gonzalo, tener muy presente que en realidad
La lucha contra la dictadura comenzó con la llegada de la dictadura. La lucha del movimiento obrero, de los trabajadores contra la dictadura, comenzó con la instauración de la dictadura. Los obreros ferroviarios pagaron un alto precio, fusilaron a 3 compañeros en los paredones de Constitución en esos días. Los trabajadores del automóvil dieron una gran pelea. Los trabajadores de Luz y Fuerza, que eran los trabajadores de cuello blanco y que nosotros siempre criticábamos porque decíamos, vamos a bajar la palanca. Y el día que bajemos bajaron la palanca los compañeros y realmente tuvieron una lucha que ganaron en sus objetivos reivindicativos y cedieron en la cosa política porque no tenían la posibilidad de un triunfo político. Y el costo de eso fue demasiado grave porque eso le costó la vida al secretario general, Oscar Smith, que fue secuestrado y desaparecido hasta el día de hoy. O sea, la lucha de los trabajadores a partir de 1976 ha sido permanente, con altibajos, con problemas, con marchas y contramarchas, ¿cierto? Con contradicciones internas, como decíamos anteriormente, pero que realmente los trabajadores debemos tomar esta experiencia como parte de la reflexión que debemos hacer para enfrentar esta etapa, que es una etapa mucho más compleja, porque no tenemos al frente una dictadura militar, sino que al frente tenemos un gobierno que está luchando para tratar de salir del merengue que nos dejaron en la etapa anterior, que creíamos haber superado una cosa importante como fue el tema de la dependencia del Fondo Monetario Internacional, y nos metieron en una nueva etapa de por lo menos de 100 años. Creo que, y termino con esto porque hay compañeros que pueden decir cosas más interesantes que las mías, que seguimos enfrentados a una disyuntiva muy difícil a veces por nuestro sectarismo, por nuestra incapacidad. El tema de la unidad no es un problema de simpatía política. El tema de la unidad es una responsabilidad estratégica en la construcción del poder. Si no logramos la unidad del movimiento obrero, compañeros, vamos a vivir etapas muy difíciles o muy duras, porque es realmente la única forma de poder contrarrestar un poder demasiado poderoso, donde se ha encuadrado a nuestro país en un marco jurídico internacional que es totalmente de entrega. Entonces, para lograr salir de eso y para apoyar un gobierno que superó la etapa del gobierno anterior, pero que realmente estamos llenos de debilidades y todavía llenos de contradicciones, llenos de problemas, y la única manera de que nosotros podamos garantizar de que esto sea distinto es trabajando y logrando la unidad del conjunto del movimiento trabajador. Van a quedar algunos afuera, va a quedar algunos afuera, pero lo fundamental hay que lograr que marche en función de las estrategias de liberación de nuestro país. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Pancho, es un lujo, y bueno, seguimos en la unidad y en la reflexión convocados en este día de conmemoración. Ahora tengo el agrado de presentar al compañero Victorio Paulón, que nació en la provincia de Santa Fe, fue seminarista, en el 68 vivió en Rosario, donde comenzaría estudios de periodismo. Trabajó en Villa Constitución, siendo protagonista del histórico Villazo. Victorio fue elegido en la asamblea por sus compañeros, delegados de su fábrica, al comité de lucha que condujo esa histórica huelga, siendo ese su primer cargo de representación gremial. Permaneció 6 años en prisión y luego permaneció exiliado hasta su regreso en la democracia en 1983, y en ese año, en ese tiempo, fue reincorporado en la misma fábrica de donde había sido encarcelado años antes. Y a los 6 meses pasó a integrar la comisión directiva del sindicato, donde llegó a ser secretario general entre el 2000 y 2008 de la UON de Villa Constitución.
Ocupó el cargo de secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores y actualmente se desempeña como secretario de Derechos Humanos de la misma central e integra la comisión directiva del CEL, que fue autor, en conjunto con otros sextos presos políticos, del libro Del otro lado de la mirilla, y también escribió sobre su experiencia sindical, que quedó plasmada en el libro Una larga huelga, historia de metalúrgica, que también es de su autoría. Así que te queremos escuchar, Victorio, y seguir con esta tarde mágica de unidad y de recordación. Bueno, muchas gracias por tu presentación, por la invitación del CEL, del sindicato ladrillero. La verdad, estoy sorprendido la cantidad de compañeros que nos están siguiendo en esta charla y la calidad del panel que han convocado. La verdad, hablar después de Norberto, de Pancho, de Gonzalo, de Susana es muy fácil porque han pintado el paisaje y solo nos queda agregar algunos detalles. Coincido totalmente con lo que aquí se dijo, y sobre todo con lo último de Pancho, que me gustaría que no se pierda, pero la unidad del movimiento obrero no es una opción, la unidad del movimiento obrero es una obligación política de quienes militamos ahí. Y hacerlo para recordarle aquella jornada del 30 de marzo del 82, que fue realmente el último golpe que se llevó la dictadura antes de arrastrarnos a la guerra de Malvinas y entrar en el colapso final. Por ahí las consecuencias del conflicto bélico taparon, se postergaron, digamos, la visualización de este hecho, como se postergó también durante mucho tiempo algo que dijo Gonzalo y que yo quiero resaltar, que es la enorme resistencia de los trabajadores a la dictadura militar. Aquí se han señalado algunas fechas emblemáticas de intentos de huelgas, paros nacionales, pero ha habido centenares de luchas por fábrica, en los lugares de trabajo, en defensa de la fuente de trabajo, por aumentos salariales, distintas formas de resistencia, trabajo a desgano, trabajo a tristeza, decían otros. Es decir, ese enorme potencial que tiene el movimiento obrero argentino, que lo hace distinto, yo no diría ni mejor ni peor, lo hace diferente al de la mayoría de los países. Porque habría que buscar del otro lado, a ver si encontramos patronales tan asesinas, tan crueles, tan bestiales como las que nos tocó a los trabajadores en este país. Y eso es lo que determina la resistencia, y eso es lo que determina la acción sindical. Mira, estamos a un siglo, este año, a un siglo de 3 hechos emblemáticos que marcaron la historia para siempre. De la Semana Trágica, la huelga metalúrgica de los talleres Bacena, de la Patagonia, la huelga de los peones rurales de la Patagonia Austral, y de la Forestal, la lucha de los hacheros del Llanino, del norte santafesino, del sur del Chaco, que fue un conflicto durísimo. Cada uno de estos terminó con un saldo entre 500 y 1.500 muertos. Así irrumpió, por supuesto con peleas anteriores, pero así rompió su presencia el movimiento obrero en la historia argentina. Y así también fue la potencia con que esa dirigencia sindical acostumbrada a la cárcel, al destierro, a la deportación,
porque muchísimos de ellos venían de la vieja Europa, perseguidos allá por sus ideas políticas, por sus prácticas sindicales. Van a encontrar en Perón, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, por primera vez una oreja, un oído, desde el poder que los escucha. Y los escucha relatar estas tragedias y que les da la razón. Y que consolida durante 10 años un tipo de gobierno donde se consagran los principales derechos individuales y colectivos de los trabajadores y fundamentalmente toda la legislación que va a regir la vida sindical. Y a partir de ese momento, con la revolución fusiladora, con los sucesivos gobiernos civiles durante la resistencia, se va a ir consolidando esa práctica organizativa, esa búsqueda permanente de la unidad hacia lo que hasta el año 73 era la consigna central, que era la vuelta de Perón, la restauración de lo que en la Argentina tuvo la forma que tuvo el Estado de Bienestar, que fue el primer gobierno peronista. Por eso el oscurantismo que se produce sobre la actividad, sobre la resistencia de los trabajadores durante la dictadura, tiene que ver con el hecho de que el terrorismo de Estado, el genocidio, estuvo destinado a clausurar esa historia. Después de la dictadura tenía que desaparecer el movimiento obrero en Argentina. Y una de las derrotas políticas más importantes de los milicos fue tener que enfrentarse que a pesar de todo lo que hicieron, el 30 de marzo se enfrentan de nuevo con la vieja costumbre de los sindicatos de parar el país y de protestar. Esto para mí es muy importante porque explica que Saúl Ubaldini no salió de un repollo, ni que era un joven lleno de inquietudes que en determinado momento le dieron la posibilidad de subirse a una tribuna y de enamorar a los trabajadores con un discurso combativo. Saúl Ubaldini es la negación de que el sindicalismo tiene que ser conducido por el aparato sindical. Saúl viene del sindicato más pobre, más mínimo, creo que ni siquiera cervecero. Era el sindicato de los malteros dentro de la cervecería, un sindicato que no tenía poder de fuego en lo que hoy se entiende como la discusión del poder en el movimiento sindical. Y condujo el periodo de unidad del movimiento obrero más largo de la historia. Toda la etapa de Ubaldini es una etapa de unidad del movimiento obrero. Y es cierto lo que dice Pancho, innovó. Yo recuerdo que cada uno de los paros, famosos 13 paros generales, que tanto le enrostran los republicanos que le hizo al gobierno de Raúl Alfonsín, estaba precedido por un plenario de secretarios generales que se hacía en el interior. Recuerdo cuando fue la gran represión del gobernador Montiel en Entre Ríos a los empleados públicos, los molieron a palo en una protesta. La respuesta fue un plenario de secretarios generales en Paraná y una movilización que llenó la plaza. Esa era la metodología. Obviamente, cuando viene la restauración neoliberal, ya se vislumbraba que Menem ganaría las elecciones, que venía otra etapa. Lo primero que hace el poder es desbancarlo a Saúl Ubaldini. Y ahí tenemos, un año antes del triunfo de Menem, el Congreso del Teatro San Martín, donde se rompe, es reemplazado por un triunvirato, bueno, toda esta historia que siempre conocemos. Pero que es bueno recordarla de cara a lo que viene, porque conmemorar una fecha como esta no solamente es homenajear a un compañero que se lo merece y con el que estamos en deuda, sino que es traer al presente
cuáles son las tareas pendientes que tiene la dirigencia sindical de hoy. Miren, nosotros estamos en presencia en la Argentina de una nueva clase obrera. Hoy, más del 70% de los trabajadores activos en este país conocieron el mundo del trabajo después de Néstor Kirchner. Son trabajadores del siglo XXI. Y probablemente el mismo porcentaje de dirigentes sindicales son del siglo pasado. Estamos en una transición. Esto lo resuelve la vida, la historia. ¿Qué es lo que viene? Y tuvimos 4 años de macrismo, de neoliberalismo puro y duro, al mejor estilo, a los garrotazos. 4 años durante los cuales no pasó una semana que no hubiese una movilización masiva en la Plaza de Mayo, en las distintas provincias, en el interior, que no se generaran acciones de resistencia heroica en la calle, como fue la marcha contra la reforma previsional, por nombrar alguna, como fue el acompañamiento sindical a gestas históricas, como fue la marcha del 2x1, o como fue el acompañamiento y la participación de nuestras compañeras en esa gigantesca gesta que fueron los pañuelos, que son los pañuelos verdes. Toda esa nutriente nueva hace que hoy el sindicalismo esté enfrentando un nuevo desafío, una nueva realidad. Y lo que viene, yo creo que hay que empezar a decirlo sin tapujos. Viene el desafío de la unidad orgánica del movimiento obrero. Tenemos que volver a una central única. Tenemos que, no solamente unidad de acción, que está muy bueno, que en muchísimas provincias se trabaja de conjunto, la CTA, la CGT, todos los gremios, el movimiento obrero santafesino, muchísimas experiencias de ese tipo. Hay que dar el paso definitivo. Nosotros lo hemos votado meses antes del triunfo de Alberto Fernández en un congreso de la CTA y nos facultó a la Mesa Nacional a poner esta iniciativa. La CTA de los trabajadores ha votado orgánicamente la vuelta a una central única y sin condicionamiento. Este es el debate pendiente. Por eso las tareas realizadas en espacios intersindicales, como el de salud y trabajo, el de cultura, y en el caso nuestro, con Susana, lo venimos haciendo, con Susana Santomingo y otros compañeros, en el espacio de la Intersindical de Derechos Humanos. 50 sindicatos están participando, de la CGT, de la Corriente Federal, de la CTA, todas las expresiones, o las corrientes sindicales nos nucleamos ahí bajo la consigna de que los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos son parte de la historia del movimiento obrero. Y empezamos a trabajar sobre esa base y empezamos a vincular al sindicalismo con los organismos de derechos humanos, con madres y abuelas, que era una deuda pendiente que traíamos. Porque la forma en que llegamos a la tragedia del 24 de marzo del 76 y los años previos, con la represión parapolicial, la AAA, etcétera, 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 había generado en el sindicalismo una especie de tabú. Miren, yo era secretario general en los 90 y hay sindicatos donde era imposible hablar de los derechos humanos. Y hoy, a partir de que Néstor toma la decisión de terminar con las leyes de impunidad, de abrir los juicios, la mayoría de los sindicatos tienen Secretaría de Derechos Humanos. Y hemos logrado con hijos, el otro día, en ese acto en la ESMA, con madres, abuelas, hijos, y los representantes de las distintas corrientes sindicales, el propio doctor Daer, el secretario general de la CGT, fue parte del panel, con un cartel enorme atrás que decía: los 30.000 detenidos desaparecidos son parte del movimiento obrero. Yo creo que estas son las cuestiones que nosotros tenemos que saldar, porque no es una unidad táctica, no es un juntarnos por un objetivo menor. La unidad es la única garantía de fortaleza para la pospandemia, para el mundo que viene, porque aquí va a haber una disputa entre un orden mundial y en cada país
de una economía con una mirada social, productiva, de integración, o un neoliberalismo más profundo del que conocimos. Y para eso la unidad es indispensable. Así que yo creo que el mejor homenaje a Saúl, a todos los compañeros, y algún día habría que decirlo, los nombres de todos los dirigentes sindicales que firmaron esa convocatoria al paro y nos vamos a llevar sorpresa. Los que se animaron en el 79 a firmar la convocatoria al paro y terminaron muchos de ellos en cana. Los que convocaron en el 82 posibilitaron rápidamente la reconstitución del movimiento obrero. Miren, después del 30 de marzo del 82, el 6 de diciembre, el 6 de diciembre del 82, hay una nueva convocatoria a un paro. La CGT convoca nuevamente a un paro. En Villa Constitución, con todo lo que había pasado, con los 30 muertos, con la militarización de la fábrica, ustedes se pueden imaginar lo que sufrió la sociedad y los trabajadores metalúrgicos. Más de 180 de ellos pasaron por las cárceles, compañeros secuestrados en los lugares de trabajo. Todos los componentes de lo que se habla cuando hablamos de la responsabilidad empresarial pasaron ahí. El 6 de diciembre del 82 está la convocatoria del paro. Alberto Piccinini, el líder histórico de ese movimiento, había salido de la cárcel un año antes, más o menos. Pero no había podido, lógicamente, tomar contacto con los trabajadores. A las 6 de la mañana, en el turno que entraba a la mañana, y mucho control policial, bueno, no pasa nada, la gente entra normalmente, y se relajan. Represión se relaja. A las 2 de la tarde va él con 2 compañeros más, y a la 1:30 empiezan a entrar los colectivos que van de los trabajadores que van a empezar a trabajar a las 2. Y en esos mismos colectivos se retiran los que trabajaron de mañana. Una cantidad de 40, 50 micros que entraban en ese periodo. Para el primer colectivo, le abre la puerta el chofer y se asoma y dice: compañero, somos la UON de Villa Constitución, hay un paro nacional, nosotros no podemos cargar. Y lo miraban porque la mayoría de los que venían eran jóvenes que habían entrado a trabajar después de aquellos hechos. Hasta que en el fondo venía un compañero de Arroyo Seco durmiendo, abre un ojo, lo reconoce y le dice: Pichi. Entonces, bueno, ahí reaccionan todos, se bajan para el colectivo siguiente y en 10 minutos se arma una asamblea. La asamblea decide adherir al paro. De ahí a la recuperación del sindicato pasaron pocos meses. ¿Pero qué fue? Fue los compañeros que desde la CGT nacional, los dirigentes nacionales que siguieron manteniendo en pie la resistencia a lo que generaron las condiciones para que esto sucediera. Entonces es una historia que tiene, es un camión con acoplado, cada hecho sucede después, es un continuo. Y bueno, y me parece que nuestro aporte principal a esta generación nueva de dirigentes que generó la resistencia al macrismo, porque acá podemos dar 20, 30 nombres de compañeros que se destacaron en este periodo, y que son los que van a conducir el movimiento obrero a corto plazo, que nosotros podamos aportar esta historia, para que no cometan los mismos errores que nosotros, para que se apropien de esa historia increíble que tiene el movimiento obrero en la Argentina, que condicionó la política, después vienen las narrativas, que la democracia tiene un padre, una madre. No, acá el padre de la democracia fueron los resistentes, y las madres fueron las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los que realmente pusieron en jaque a la dictadura. Bueno, pero esta historia después, con los tiempos políticos, se van diluyendo. Y yo creo que para nosotros lo fundamental es que la entiendan los trabajadores. Y ojalá Susana, Luis, sea nuestro próximo Saúl Ubaldini, o cualquier otro compañero que tenga esas condiciones, porque necesitamos realmente un liderazgo unificador, con cabeza amplia, que entienda el porqué.
porque si saldamos el tema de los derechos humanos, creo que lo estamos saldando muy bien, pero hay un tema pendiente que el movimiento obrero todavía no debatió, que fue la década del 90, que fue el menemismo, que fue la trampa que significó un gobierno que triunfó con el voto peronista y aplicó la política neoliberal de las peores y las más crueles que hemos tenido que soportar. Ese debate nos lo debemos, pero yo creo que los debates son para fortalecer el proceso de unidad. Yo no tengo idea cuánto tiempo llego, pero por las dudas les agradezco, les dejo un abrazo enorme y ojalá estas cosas las podamos repetir con muchos más compañeros. Que hoy tengamos 80 que nos estén escuchando es de una potencia importantísima. Muchas gracias, Victorio. Sí, somos Cristina, muchos. pido disculpas porque tengo que retirarme porque tengo otra que está pendiente. Les agradezco a todos. Un gran abrazo y muchos éxitos. Bueno, Chao, Pancho. Pancho, un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que estaba hablando agradeciéndole a Victorio de sus palabras, de todo lo que nos ha contado, que la verdad que por lo menos yo me quedaría escuchándolo un montón de tiempo, porque nos engrandece, nos sigue formando. Igualmente esto va a estar grabado y no vamos a hacer 80, vamos a ir replicando en lo que podamos toda la actividad. Así que bueno, muchas gracias, Victorio. Es un lujo escucharte. Ahora me toca la presentación del compañero que va a hacer el cierre, que es nuestro compañero Luis Cáceres, que yo siempre que hablo de Luis, hablo de la actividad, de las más antiguas actividades del mundo, y una actividad que está presente en la Biblia, y es un dato no de menor importancia esta actividad, ¿no? Porque la mayoría de las ciudades y de nuestros barrios están construidas con las manos de nuestros ladrilleros, de nuestras queridas familias de fábricas y dirigidas por ladrilleras, por ladrilleros, que son trabajadores y trabajadoras muy postergadas. Y esta actividad tan milenaria se vino a constituir en un gremio nacional con el peronismo en los años 40. Y muchas veces en nuestro trabajo militante desde el CEL nos cruzamos con Luis en la tarea cotidiana de formación, de investigación, de difusión, tratando siempre de ir, de ser un lazo y de contribuir a la unidad y a la organización y al protagonismo de trabajadoras y trabajadores. Y desde el CEL, Luis siempre ha sabido transmitir en nuestro trabajo habitual la idea de la unidad del movimiento de los trabajadores. Por eso nosotros empezamos a construir con esa herramienta desde el CEL como idea central, que sea un puente entre el movimiento obrero y de los trabajadores, digamos ahora, y la economía popular. Bueno, por todo lo anterior y para no ser tan larga la exposición, les presento a nuestro compañero Luis Cáceres, que es secretario general de la UOLRA, la Unión Obrera Ladrillera, y es el referente del Centro de Estudios Laborales. Así que Luis, yo cierro mi micrófono y vos abrí el tuyo y te escuchamos. Buenas noches, compañeras y compañeros. La verdad que es una alegría poder compartir una actividad con Susana, con Pancho, con Gonzalo, con Victorio, con Alberto. Realmente es una alegría y es un orgullo para el Centro de Estudios Laborales estar reivindicando aquella gesta histórica, fue el 30 de marzo de 1982, junto con todos ustedes, con todas las compañeras y compañeros que están participando de esta videoconferencia. Por supuesto que no puedo dejar pasar, digamos, lo que dijo Susana de mí. Le agradezco a Susana. Susana me quiere mucho,
y exagera su cariño. Pero lo central y lo que siempre decimos, que más allá del rol que tengamos, digamos, los roles son secundarios, pero antes que el rol que tenemos dentro de una organización, en el lugar que nos toca, somos militantes. Y yo me siento un militante. Y es el orgullo más grande que tengo como peronista, ser un militante. Y el Centro de Estudios Laborales es un espacio de compañeras y compañeros militantes que decidimos hacer un aporte. En función de la etapa que estamos viviendo, ante estos nuevos desafíos que vive la clase trabajadora, esta nueva realidad, como lo dijo Gonzalo, esta nueva realidad de la clase trabajadora, asumiendo esos nuevos desafíos, asumiendo lo que nos plantea el Papa Francisco cuando dice que tenemos que ser artesanos de la unidad, que están las partes y el todo es más importante que las partes. Ahora la unidad no es una unidad, digamos, la unidad no es una tarea fácil ni sencilla, es un desafío. Hay unidad cuando convergen distintas ideas, distintos pensamientos, pero que nos une un mismo camino. Entonces tenemos que tener la capacidad, ¿no?, de ir reconstruyendo esa unidad. Y nosotros lo hemos planteado siempre desde el Centro de Estudios Laborales, que no hay posibilidad de transformar a la Argentina sin la reconstrucción del movimiento popular, sin la reconstrucción de la unidad, de esta nueva realidad de la clase trabajadora que se compone del movimiento obrero organizado y que se compone de los movimientos populares. Si nosotros no reconstruimos la unidad de la clase trabajadora, que no vamos a tener capacidad de generar las condiciones para transformar a Argentina. Y desde el Centro de Estudios Laborales asumimos esta tarea, este desafío de que sea un puente, que pueda convocar a compañeras y a compañeros de los distintos sectores en que se encuentra hoy, digamos, ¿no?, organizado el movimiento obrero y los movimientos populares. Y siempre tratamos, digamos, de mantener ese objetivo con mucha firmeza, convocando a compañeras y a compañeros de la distinta etapa, digamos, de lucha de nuestro pueblo, a las nuevas generaciones, pero también a aquellas compañeras y compañeros que fueron protagonistas en las distintas etapas. Y recordar el 30 de marzo de 1982, para nosotros no es solamente un dato histórico, sino porque estamos convencidos es que desde esas luchas vamos a poder reconstruir y vamos a poder darle continuidad a estos desafíos que tenemos. Y compartir este panel yo hacía recién pensaba, ¿no?, y hacía como una comparación, que cuando uno era chico jugaba a la figurita. Entonces las figuritas estaban los jugadores, me acuerdo, ¿no?, los jugadores importantes. Entonces uno trataba, digamos, de juntar esas figuritas, ¿no? Y hoy el Centro de Estudios Laborales se da el lujo de convocar, ¿no?, para recordar este 30 de marzo a compañeras como a Susana, como a Victorio. Vuelvo a reiterarlo porque creo, digamos, que no es una reivindicación individual, sino que en realidad en ellos y en ella se expresa la lucha de nuestro pueblo. Y se dijo de que la democracia está en deuda con Saúl. Está en deuda con las compañeras y compañeros, aunque este 24 de marzo, en ese acto que hizo mención Victorio, que se realizó en la ESMA, organizado por la Intersindical e Hijos de Capital, donde se reivindicó
a las trabajadoras y trabajadores que participaron todos los sectores del movimiento obrero organizado y estuvo presente Alberto, y que fue un hecho realmente de reivindicación y reparación. Pero sabemos perfectamente que no se ha reivindicado la lucha que han dado las trabajadoras y los trabajadores durante la dictadura militar. Nosotros siempre hemos reivindicado a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas, a los organismos de derechos humanos que hicieron realmente un aporte fundamental. Pero hubo una lucha que dieron las trabajadoras y los trabajadores que realmente fue fundamental para generar las condiciones para recuperar la democracia. Y el 30 de marzo, ese golpe, digamos, que se le da a la dictadura para que se vaya. Pero antes que eso, fueron innumerables los hechos que organizaron y protagonizaron las trabajadoras y los trabajadores en el marco de la resistencia. Y desde el Centro de Estudios Laborales nosotros nos pusimos como objetivo, porque nos daba bronca que cada vez que llegaba al 24 de marzo no figuraban las trabajadoras y los trabajadores dentro de las reivindicaciones. Y como decía Rodolfo Walsh, que las clases dominantes, ¿no?, siempre trataban de ocultar, digamos, nuestra historia, para que siempre estemos empezando de nuevo. Y ese es el desafío, reivindicar esa historia de lucha en la cual ha sido central el movimiento obrero, con sus distintas variantes, con sus distintas realidades, con sus divisiones, a lo largo de nuestra historia. Por eso, todas esas luchas son parte del futuro. Susana, Pancho, Norberto, Gonzalo, Victorio, no son parte del pasado, son parte del futuro. Y acá también quiero hacer mención a dos compañeros, una compañera y un compañero con quien tuve el orgullo de empezar mis años de militante allá por el 82, Eddie Víctor, dice Andrea Vogel, pero es Eddie Víctor, y Silvia Orne. Con quien tuve el orgullo de iniciar mis años de militante. Por eso, en este 30 de marzo, a 39 años de aquel hecho histórico, más que nunca están vivos Saúl Ubaldini, están vivos esas compañeras y compañeros que fueron protagonistas en esa movilización y son parte fundamental en los tiempos que vienen. El 30 de marzo de 1982, no como un hecho del pasado, sino forma parte de esa memoria que necesitamos recuperar, reconstruir. Así que para el Centro de Estudios Laborales realmente hoy es un día muy importante, porque poder haber convocado a la compañera Susana y a los demás compañeros a este panel y reivindicar esa fecha histórica es realmente un orgullo y un honor. Y este es el camino de la unidad. Y la unidad para enfrentar los nuevos desafíos. La unidad para enfrentar los nuevos desafíos. Porque cada vez que nos dividimos, perdimos. Cada vez que nos dividimos, perdimos. Ganan ellos. Cada vez que se divide el peronismo, que se fragmenta, que se divide el movimiento nacional, que se divide el movimiento obrero, el resultado siempre es el mismo. Ganan los enemigos del pueblo. Ganan las minorías oligárquicas. Por eso la unidad, esa unidad que construimos para enfrentar al gobierno de Cambiemos, generó las condiciones para reconstruir la unidad del peronismo y generó las condiciones, y Cristina tomó una decisión estratégica, patriótica, cuando lo eligió Alberto como candidato a presidente, y a partir de esa decisión se reconstruyó la unidad y recuperamos el gobierno.
Ahora, a partir de esta unidad, que no solamente nos tiene que servir para defendernos, sino que nos tiene que servir para generar las condiciones para transformar la Argentina. Y para eso necesitamos construir unidad, pero no solamente una unidad de superestructura, sino una unidad, como decía recién Victoria, esa unidad a nivel provincial que construyen los distintos sectores del movimiento obrero, pero también esa unidad que necesitamos reconstruir desde el barrio. Esa unidad construyendo organización popular, dejando las diferencias de lado. Sabemos perfectamente que si queremos tener continuidad, le tiene que ir bien a Alberto. Por eso tenemos dos desafíos. Una, dar respuestas a la emergencia, a esta situación tan difícil que estamos viviendo. Y lo otro, discutir la Argentina que queremos. Y para eso tenemos que generar las condiciones. Para poder transformar la Argentina necesitamos generar las condiciones. Entonces, más que nunca fortalecer la unidad, más que nunca generar ámbitos donde podamos compartir ideas, donde podamos discutir la Argentina que queremos. Es otra realidad la que vive el mundo. El Papa Francisco lo dice permanentemente, este sistema no se soporta más. Hay que construir un nuevo mundo. Y para construir ese nuevo mundo solamente es posible con la unidad y el protagonismo como eje central de las trabajadoras y los trabajadores, reconstruyendo la unidad de la clase trabajadora a través del movimiento obrero organizado y de los movimientos populares. Y sobre ese eje, reconstruir la unidad del movimiento nacional con una mirada regional. Son tiempos de injusticia, pero también son tiempos de esperanza. Este hecho que hoy estamos compartiendo es un hecho que demuestra que hay condiciones para fortalecer la unidad y para generar condiciones para transformar a la Argentina. Así que agradecerles a todas las compañeras y todos los compañeros que participaron de esta actividad. Este es el camino. Nosotros en Centro de Estudios Laborales sabemos perfectamente que lo nuestro es un aporte, es un granito de arena. Y vamos a seguir aportando este granito de arena para que todas las compañeras y los compañeros juntos, unidos, convencidos que es posible transformar a Argentina, esta vez que después de la primavera, como decíamos, siempre nos pasa lo mismo, después de la primavera viene el invierno, que esta vez, después de la primavera, venga el verano y podamos construir una patria para todos y todos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, muchas gracias, compañeros. Desde el CEL le queremos agradecer la presencia de todos los expositores, de todos los que participaron. Les mandamos un cálido abrazo, como siempre. Los esperamos en nuestra casa, que por ahora es virtual. Y bueno, los que se quieran despedir, se pueden abrir los micrófonos, nos despedimos y nos vamos. Bueno. Buenas noches, compañeros. Hasta la próxima. Abrazo, compañero, a todos. Buenas noches, compañeros y compañeras. Compañeros y compañeras. Gracias por la invitación, compañeros. Estamos en contacto, compañeros. Muchas gracias. Buenas noches. Floriano López de Formosa, diputado. Muy buena jornada, compañeros, hoy. Un gusto.